Hola familia IBG, es un gusto para mí estar una vez más en este espacio de Vive la Palabra y damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de lectura, este tiempo también de poder seguir meditando en Mateo. En verdad, les animo a volver a escuchar las predicaciones de esta serie de Mateo que hemos tenido en la iglesia. Ayudará mucho para poder seguir meditando y recordando la palabra. Para esta semana nos toca leer ahí en Mateo 14, 34 al Mateo 19, 15. Entonces quiero ayudarles a ver este panorama de esta sección y que juntos podamos ir meditando y viendo cómo Mateo nos va narrando esta parte de la historia de Jesús y cómo tiene aplicación también para nosotros el día de hoy. Tenemos que recordar que Mateo está mostrando cómo Jesús es el Mesías prometido, cómo Jesús es el Rey de los judíos con autoridad universal. Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el Rey de los judíos con autoridad universal. Y vemos entonces cómo Jesús ahí en Mateo 14:34 viene hacia la tierra de Genezaret. Y vemos aquí que aquí sí hace más milagros. Recuerdan el video pasado habíamos hablado cómo en su ciudad no hace milagros por la incredulidad de ellos, pero aquí en Genezaret sí hace milagros, de tal manera que aún quieren solamente tocar el borde de su manto para ellos ser sanados. Y nos es interesante la declaración del 14:36, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús es el Rey, es todopoderoso, y Jesús entonces por lo tanto todos aquellos que le tocan, aquellos que quieren ser sanados y tocan el borde de su manto son sanados. Pero llegando al capítulo 15 nos vamos a dar cuenta cómo escribas y fariseos se acercan. Estos escribas y fariseos vienen de Jerusalén, son de Jerusalén, y vienen y se acercan y le hacen una pregunta a Jesús. La pregunta que le hacen es: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y esto es interesante, porque cuando nosotros vemos qué es la tradición de los ancianos, y es algo que nosotros tenemos que meditar y pensar, esta tradición era la ley oral, que se basaba en la ley dada a Moisés. Era una tradición oral que ellos tenían que se basaba en la ley dada a Moisés, pero contenía instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento. Entonces, es esa tradición que van pasando los ancianos, esa tradición de los ancianos oralmente, que tiene como base la ley de Moisés, pero que tenía instrucciones que no se detallaban en el Antiguo Testamento. Esta ley oral se escribió un poco de tiempo después de unos años después, 200 después de Cristo. Pero el punto es que los fariseos consideraban que estas tradiciones tenían la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Y es ahí donde está la situación. Ellos consideraban esta tradición oral con el mismo peso, con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Esta es una definición que podemos encontrar de la tradición de los ancianos. Entonces, los fariseos, los escribas vienen preguntando: ¿por qué tus discípulos no siguen la ley, esta tradición de los ancianos, esta ley oral? Y es aquí en donde entonces Jesús les confronta y les hace ver cómo ellos siguen leyes, tradiciones, pero no se están sometiendo a la palabra de Dios. Ellos están invalidando el mandamiento de Dios, como nos dice versículo 6, por vuestra tradición. Han llegado a poner la tradición por encima del mandamiento de Dios. Y vemos entonces, por lo tanto, dos puntos en donde la religión entonces va aún diferente de las demandas de Dios. Y esto no se puede entonces, no se puede unir, porque la tradición ha sido puesta por encima de lo que Dios les está pidiendo. Y ahí vemos en detalle lo que nos dice capítulo 15 del versículo 1 al versículo 20. Pero el punto es también cómo entonces Jesús resalta y hace ver cómo lo que sale de la boca
es lo que contamina al hombre, porque es lo que sale de su corazón. Lo vemos en el 15:18. Sale del corazón y eso contamina al hombre, porque del corazón, como dice el versículo 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y esto es lo que contamina al hombre, lo que sale de su corazón perverso y contaminado. Ahora, esto nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos actuado más por tradición y no por los mandamientos de Dios, o aún por amor a Dios y al prójimo? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra tradición por encima de la palabra de Dios? Y es por eso que es importante estar conociendo la palabra, meditando en la palabra, de tal manera que las cosas que la palabra dice, esas sí sean lo que nosotros actuamos y hacemos, pero no que nuestra tradición esté por encima de la palabra de Dios. Continuando con con la narración. Entonces aquí vemos cómo los escribas y fariseos no quieren creer. Ellos están en esa incredulidad. Pero por contraste vamos a encontrar ahora una mujer cananea. Esta mujer reconoce a Jesús como el Señor, de tal manera que le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella reconoce que Jesús es el Hijo de David, es el Mesías prometido, y viene clamando por misericordia. Por misericordia. Y aparece toda esta conversación de tal manera que ella responde que aún quiere esas migajas que caen. Y la verdad, hermanos, cuando nosotros meditamos en esta parte, nosotros tenemos que ver cómo esta mujer gentil, esta mujer cananea, reconoce la autoridad de Jesús de tal manera que aún esas migajas quiere, porque sabe que no merece nada y que una migaja es la gracia de Dios en su vida, manifestada a su vida. Y la verdad es que nosotros tenemos que considerarnos día tras día pobres en espíritu, que clamamos por esa misericordia de Dios, que creemos que Jesús es el Mesías y por lo tanto venimos a Él en humildad, clamando por esa gracia divina. Y entonces vamos a encontrar estos contrastes. Por un lado, los fariseos y escribas siguiendo las tradiciones en incredulidad. Por otro lado, la mujer cananea confesando que Jesús es el Mesías. Vemos una vez más cómo viene esta alimentación de los 4,000, y ya hemos visto una alimentación de los 5,000 anteriormente, y vemos cómo los discípulos siguen ciegos espiritualmente, porque a pesar de que han visto el milagro de Jesús, siguen haciendo las mismas preguntas. Pero también vamos a ver una vez más aquí en capítulo 16 cómo los fariseos y los saduceos son incrédulos, porque aunque han visto señales y aunque ya han visto la señal, como veíamos la semana pasada, de cómo Jesús sana a este endemoniado, ellos como quiera siguen pidiendo señal. Pero una vez más Jesús les vuelve a decir: la señal que ustedes verán es la del profeta Jonás. Jesús hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Pero vemos a los discípulos después de ahí de Mateo 16:5, cómo ellos siguen con esa ceguera espiritual cuando Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, y ellos piensan que está hablando de que no trajeron pan, pero se dan cuenta cómo no han entendido y están en esa ceguera espiritual de cómo Jesús les hablaba de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vemos cómo Jesús, después de esto, Jesús y los discípulos van a una región de Cesarea de Filipo, una región pagana, en donde Jesús les hace una pregunta muy importante. Les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí vemos diferentes respuestas que han estado dando. Pero Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí va a haber un contraste, porque ahora Pedro reconoce quién es Jesús y reconoce su autoridad. Aunque Pedro piensa que Jesús sigue viniendo como ese Mesías con esa autoridad política y con esa fuerza militar.
Pero entonces, por lo tanto, Jesús les confiesa que Él va a venir a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús aún en el 17 muestra su gloria, como Él sí es ese Mesías, pero no es el Mesías que ellos están esperando, que los discípulos esperan o que los mismos fariseos y escribas están pensando cómo vendrá el Mesías, cuando muestra su gloria ahí en la transfiguración y cuando aún vuelve a sanar a un muchacho lunático y cuando vuelve a decir que Él va a padecer. Y entonces en capítulo 18 al 19 que nos toca en esta semana, Jesús va a mostrar cómo su reino es un reino de cabeza, en donde Él va a mostrar los valores del reino. Y en 17 vemos cómo Él es ese rey, pero que viene en humildad y que nos va a mostrar cómo del 18 al 19 sus seguidores tienen que vivir también de la misma manera. Lo encontramos con la pregunta de quién es el mayor. Lo encontramos en cómo perdonar al hermano, en esta parte de la eclesiología, en este discurso eclesiológico, de cómo perdonar al hermano, de cómo entonces nosotros podemos perdonar por el perdón que hemos recibido y cómo entonces ahora vivimos de una manera diferente, no de acuerdo a los valores de este mundo, sino de acuerdo a los valores del reino, que aún podemos ver en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Y hermanos, quiero animarles en esta semana a meditar acerca de la incredulidad y la ceguera espiritual de los mismos discípulos. Nosotros necesitamos clamar, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos ser como esta mujer cananea que dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros no tenemos que venir en ese orgullo, en esa altivez, pensando que nosotros sí hacemos cosas como probablemente los fariseos venían. Por eso pregunta por qué los discípulos no siguen esa tradición de los ancianos. Nosotros tenemos que ver que el reino de Dios es diferente y tenemos que llorar por nuestro pecado, ser pobres en espíritu y venir cada día en humildad, pidiendo que Él aumente nuestra fe y que nos abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley y para poder entender quién es Él y su palabra. Espero que esta semana en esta lectura puedan encontrar esa plenitud y satisfacción en quién es nuestro Dios y en cómo Él trae su reino de cabeza y podamos vivir para su gloria. Dios les bendiga, mis hermanos.